rodando Tren de una mano, Claro. y luego me lo volvió a presentar otra vez Nicolás Rey rodando Rey de Reyes. Pero yo lo que no le vi ya, porque había rodado aquí también, era Orgullo y Pasión. Pero Planner era vamos, yo hablaba varias veces con él, era un hombre también de un gusto exquisito. Hablamos Pero un poco de una volviendo cosa que te quería yo preguntar a de ti, la como, película. como que yo creo que te la has estudiado incluso mejor que nosotros la película. Siempre has hablado de Max Ophuls, de su cámara movediza, que casi nadie ha movido la cámara o ha desplazado la cámara como él. En esta película evidentemente se mueve muy bien la cámara y hay unas grúas magníficas, pero no tiene tanto movimiento como en otras películas, ¿no? ¿Eso a qué crees que podía estar sujeto? ¿A que en Hollywood le centraron un poco más a rodar al estilo Hollywood? De todas maneras, yo que me estudié bastante la película, como tú dices, yo creo que sí tiene muchísimo y constante movimiento. Rara es la secuencia, que no es un plano secuencia, y que no empieza en la puerta, sigue por el patio, sube por una escalera. Esa especie de escalera de caracol de George Forjau, que además he visto en otras películas de Ophuls, que la repetía constantemente. Esa es la escalera de Madame D. Es verdad, la de Madame D. Es la escalera de la casa, no sé si recordáis en el primer sketch de Le Plaisir, cuando llevan a ese sketch estupendo del viejo que se pone una máscara para ir a bailar y cae desmayado y el médico se lo lleva a su casa y sube una escalera exactamente igual. La cámara sigue todo el rato y es posible que en algunos casos que hacen primeros planos y corta, como la famosa escena de la entrada en la ópera, que tú y yo hemos comentado, antes le obligaran a cortar y hacer unos planos y en algunos casos incluso a lo mejor, bueno, venía bien y se descansaba. Pero yo creo que sí tiene mucho. De todos modos, yo creo que es una película absolutamente Ophuls, es decir, que lo que él hubiera tenido que ceder en los planteamientos de producción en Hollywood, en esta película prácticamente no. Quizá porque estaba no muy se ayudado aprecia. por estos. Pero no solo Probablemente, ayudado, sino probablemente, además pero realmente es una película totalmente de autor. Pocas Sí. películas americanas de directores europeos corresponden tan exactamente al estilo del director como esta, ¿no? Por eso digo que es que a pesar de que otros Houseman y de directores John Fontaine, europeos se adecúan mucho más al tipo de cine que se hace en Hollywood que Ophuls. Ophuls hace Carta de una desconocida, igual que había hecho Libelay o La señora di Tutti, igual que va a hacer Madame D o La Maison Tellier, ¿no? sí, pero no las otras dos que hizo después. No, Después de Carta de una desconocida. no, claro, Claro. efectivamente. Por eso, Carta de una desconocida es la película más Ophuls de las Max cuatro Ophuls, que la hace en única América. Max No, Ophuls Hace de las cuatro. tres. Eso decía Pero- José Luis, que además lo decía el propio Ophuls, que estaba bastante enamorado del pasado. Y esas otras películas que decimos son películas modernas, situadas en los años final de los 40 No, en además son Estados cine Unidos. negro, o sea, son un estilo que no es... No la, no es no el la suyo. conquista de un reino. No, No, pero no, tampoco la conquista de un siguientes. reino es tan Ophuls como Carta de una Pero es desconocida. Max Ophuls. duelos, Digo, carricoches. más Max Ophuls. Ese es Max Ophuls. Pero lo que decía es que igual que se decía que hay un guionista que es Howard Koch, que hay un proyecto de John Fontaine de su marido, que hay un productor que es John Houseman, es una película que si todo esto no existiera y nos dijeran que se la había inventado Max Ophuls y era un proyecto de él, Por supuesto, vamos, claro. es que, quiero decirte, está Viena, está Stefan Zweig, Claro. está la Eso de marcha de los Radetzky, coches de caballos. están los coches de caballo, el tranvía de Viena. Tienes razón tú en lo que has dicho de que es una Viena fantasmal, absolutamente. O sea, hay un momento en que se ve a lo lejos la catedral Sí. y otro momento en que se ve la noria del Prater, que son espectros de la Sí, noria sí. y espectros Es de la como un catedral. sueño la película. Es como Viena soñada en Hollywood, es, posiblemente. Sí, es la Sí, eso mejor es. definición, sí. Es como Pero ahora tú has una dicho cosa una de- cosa y yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, sin que sirva de precedente, que es un autor, evidentemente Ophuls. Pero hay un texto muy bonito de Howard Koch, donde él además reconoce que la parte de guión que más le gusta a él, y que a mí también me gusta, fue cuando le dijo, estos diálogos son muy bonitos, pero ¿por qué no lo hacemos en un sitio que yo creo que va a dar un sentido a la película? Y ustedes acordarán que es en ese falso viaje en un tren, porque él le contó, hay un sitio muy bonito, te cambian el paisaje, puedes estar en Venecia, fíjate qué idea tan bonita ir como un ferrocarril por el agua, y vas viendo Venecia, y luego puedes ir a los Alpes, etcétera. Dice, y eso fue de él, que en cambio, cuando se habla de la teoría del autor, decía él, que han puesto de moda Cahiers de Cinema, Truffaut, etcétera, por la cual quiere decir que una película de John Ford pasa a ser una película de John Wayne, dicho más o menos brutalmente. Él decía que los franceses piensan que lo más importante es el director y que el director crea continuamente la película mientras está rodando, y que Max Ophuls era todo lo contrario. No había absolutamente nada que en el guión no lo hubiera perfeccionado una y otra vez, y que cada movimiento estaba escrito ya en el papel. O sea,
que en ese sentido dice... El guión técnico de Ophuls. Sí, que era como un director a la antigua usanza que le daba una importancia enorme al guión, con lo cual dice, yo me entendí muy bien con él porque valoró mucho mi trabajo. Bueno, es que era un hombre muy trabajador y con una trayectoria impresionante, porque habéis visto que es un hombre que en la radio tiene un papel fundamental, que le gusta mucho ver a la radio de vez en cuando, que ha montado cantidad de cosas, que ha montado mucho teatro y muy bueno, que ha montado ópera muy importante, que ha tenido los amigos suyos, se llaman Showman, se llaman Billy Wilder, se llama toda una generación maravillosa, como decís, casi centroeuropea. Estudió con Max Reinhardt. Claro, es decir, que es un hombre que cuando... Él fue ayudante de Anatole Litvak. Sí, es curioso que los mejores momentos de Anatole Litvak recuerdan a Max Ophuls. Cuando hay algunas películas de Anatole Litvak que tiene esa cosa de elegancia, a veces incluso deslumbrante, en Anastasia tiene momentos realmente espléndidos, recuerdan a su propio ayudante, o sea... Sí, eso es muy curioso, porque realmente Anatole Litvak nunca superó una corrección. La cámara movediza de Litvak era como muy pesada, no tenía la ligereza. Por lo visto siempre una cosa que le obsesionaba a Ophuls es que decía, quiero aire, este guión tiene que tener más aire. Y entonces le decían, ¿pero qué significa? ¿Que hay que abrirlo más a un exterior? No, tiene que tener más aire, tiene que ser más vaporoso, más frágil, más suave. Era una cosa que le obsesionaba mucho a él. Yo creo que eso lo consigue precisamente con la composición del encuadre y el movimiento de la cámara todo el tiempo. Es decir, en el cine de Ophuls predomina siempre un movimiento suave y la línea curva. Y eso es lo que hace que el espacio adquiera esa vaporosidad de la que tú hablas, ¿no? Unido todo esto a un aire un poco fantasmagórico, romántico, que son los humos, son las nieblas, los primeros términos un poco desvaídos, los fondos también un poco perdidos, ¿no? Todo eso le da magia, ¿no? Es un poco el precedente de Brigadoon, ¿no? Sí, pero perdidos o no perdidos los fondos, la reconstrucción de Viena, de calles de Viena, de cafés, de tranvías y esas cosas. Eso es el empedrado. Es espléndida, absolutamente. Claro, y ahí pasa lo contrario, en el momento que se mete en interiores públicos, claro, ahí hay mucha gente, en el teatro, en los cafés, hay mucha gente y sin embargo eso no le quita nunca ese sentido de cuento a la luz de la lumbre, ¿no? Que tiene. Que hay humo del tabaco, humo del café que está caliente, claro, o sea, es una cosa, porque quiere decirte que es que hay frío, cualquiera hay nieve. que oiga esto parece que no es real, o sea, que esta ensoñación da un aire no realista. No. Y no es verdad, en absoluto. O sea, que cuando pasan los músicos callejeros, cuando ella coge el tranvía, todo esto es de un auténtico y de un costumbrista en el mejor sentido de la palabra, y realista absoluto. Da la impresión, claro, cada uno tiene su propia película, como si cuando estás exiliado y no estás en tu país, de repente él tiene otra posibilidad más de hacer Viena y de volver a irse a su terreno, y esa nostalgia es como si viniera de la infancia. Parece como él de niño, lo que él empieza a recordar de niño, como él recordaba de lejos algunas veces pues la noria del Prater, los cafés, todo ese mundo es tan bonito, tan sentimental, y ojo, yo creo que es una película cruda y dura, y tú decías, y es una tragedia, porque la película es una tragedia. Sí, es una tragedia al final siempre en él, ¿eh? Es una tragedia que además él resuelve con elipsis, porque el final de esta película no vemos el duelo, ni sabemos si muere, lo sabemos, aunque no lo vemos. Y luego ya la superelipsis, digo, por hablar de otra película espléndida de Ophuls, es el final de Malande. Claro. Por ejemplo, en que no se sabe quién ha matado a quién en el duelo, ni siquiera sabe seguro, aunque sí lo sabes, insisto, pero no lo ves si ella se ha muerto, y lo único que queda es ese collar depositado por en Madame ese sitio. ¿Quién fue el que Malande, que ni siquiera tampoco aquí sabe cómo se llama? Tampoco deja aquí muy claro el apellido de Lisa, de Jean Fontaine, cuando el criado dice Lisa no sé cuántos, no se entiende muy bien. No se entiende muy bien, es un poco como lo de... Eso es un acierto de guión portentoso, lo de que el criado sea sordomudo. Sea sordomudo es estupendo. Eso no está en... A mí me gustaría plantear dos temas, y supongo que a vosotros también, sobre esta película. Que uno es la adaptación de la novela, y otro es, si queréis, vamos a la adaptación de la novela, porque el otro es lo de los exilados en Hollywood, que creo que es un tema muy interesante, que también hemos medio tocado. Un precedente que hay de la película, por lo cual esta película no figura, en la gran historia de la Universal esta película no figura, sino que hay una película del año 33 que dice, se rehizo el año 48 con el título de Carta no desconocida. Luego podemos hablar porque hay diferencias. ¿A la cual se refieren? A esta, Carta no desconocida. Es una película que se llama... es que es la segunda adaptación de... No, pero sin embargo es una novela americana que adaptan y que repite toda la misma historia. Y que la hace Stahl, o sea, John Stahl, con John Bowles y Margaret Sullavan, que es su primera película.
cuenta la misma historia, exactamente igual. Él es un militar al final de la Primera Guerra Mundial, conoce a una mujer una noche, ella pasa tiene un igual, niño, tiene un sí, no niño, sé, todo igual. Y lo único que pasa es que al final muere ella y le deja como legado, y es una especie de brindis al machismo, como legado le deja al hombre su hijo, su perpetuidad. Pero es un poco también el esquema de Lively, que es un militar que se enamora de una chica, tiene una historia de amor y entonces por otra aventura que le había ocurrido antes tiene un duelo. Este es un esquema habitual en el melodrama, absolutamente. Antes